Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con nuestras lecciones en este primer módulo de herramientas de programación. Vamos a pasar, una vez visto un poco de teoría, ¿no? lo que compete a las herramientas de programación, a la programación netamente, ¿no? Vamos a ver ahora, vamos a trabajar de una manera práctica, enfatizando algunos puntos importantes para la programación, ¿no? Para ello, nosotros vamos a descargar un archivo con el que hay que trabajar, ¿no? Tenemos un archivo de Excel con el que nosotros tenemos que trabajar. Entonces vamos a comenzar con esta parte importante que es el tiempo, ¿no? Para comenzar nuestra programación. Nosotros hemos venido trabajando ya el metrado, nosotros tenemos un curso de metrados, hemos trabajado en este caso el S10, ¿no? Los costos, el presupuesto de obra, ¿no? En el programa de S10. Entonces, parte de esto es importante. Nosotros en la programación tenemos que ya tener ese conocimiento previo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que basarnos, o hay parte, ¿no? Tenemos partes importantes dentro del programa, dentro del presupuesto, que nos van a ayudar muchísimo para nosotros comenzar esta programación de obra, ¿no? Por ejemplo, tenemos que saber, nosotros tenemos diferentes partidas, diferentes tareas que nosotros ya hemos venido trabajando en nuestros metrados del proyecto. Vamos a respetar nosotros cada una de estas partidas, ¿no? Que hemos determinado. Y para comenzar a programar nosotros, aparte de saber sus nombres, ya tenemos esta lista, este orden, ¿no? Y vamos a verlo mucho mejor netamente en el programa del MS Project, ¿no? Pero tenemos que saber la duración, el tiempo, ¿no? El tiempo de cada uno de nuestras tareas, de nuestras partidas. Para lo cual nosotros nos hay que basar netamente en el metrado y en el rendimiento, ¿no? Y eso ya lo veníamos hablando en el curso de metrados, el rendimiento, veíamos hablando nosotros, no hay una tabla de rendimientos, nosotros en el presupuesto hemos tenido que utilizar esto, ¿no? ¿Para qué? Porque nosotros tenemos una fórmula y nosotros vamos a hallar este tiempo, ¿no? Va a ser igual al metrado sobre el rendimiento, ¿no? Entonces nosotros tenemos que determinar esos dos puntos, ¿no? El metrado y el rendimiento, ¿no? Que ya lo tenemos, ¿no? Que ya tenemos esas cifras, son dos cifras que simplemente vamos a coger y lo vamos a operar, en este caso dividir, ¿no? Metrado sobre rendimiento. Una operación muy simple que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Y nos va a determinar, ¿no? Va a ser el inicio, el punto de partida para nosotros saber programar, ¿no? Tenemos una partida, tenemos una tarea nueva, ¿no? Una tarea que vamos a trabajar en el MS Project, ¿no? Entonces, debemos determinar este tiempo, ¿no? Esta partida que nosotros tenemos, esta partida X, ¿no? ¿Cuánto tiempo se va a desarrollar? ¿Cuál es el tiempo que va a durar, ¿no? Bueno, para comenzar a programar, entonces nosotros debemos saber el tiempo que nos va a llevar a realizar esa partida, ¿no? Esa tarea que tenemos, ¿no? Va a ser un día, 2 días, 3 días. Lo podemos hacer en menos días, utilizando más cuadrillas. Vamos a ir entendiendo poco a poco esto, ¿no? Entonces, como les decía, por ejemplo, acá tenemos el cimiento corrido. Nosotros vamos a ver, vamos a determinar, o ya tenemos determinado eso, ¿no? ¿Cuánto es el metrado, ¿no? Entonces, el cimiento corrido, por ejemplo, nosotros habremos determinado una cantidad en metros cúbicos, ¿no? Del muro, los metros cuadrados que hemos determinado de un muro, por ejemplo, ¿no? Los kilogramos que hemos determinado en el acero, y así, ¿no? Metros cuadrados, los metros lineales de cada una de nuestras partidas según corresponde. Vamos a hablar también de cuadrilla, ¿no? Esa cuadrilla que nosotros tenemos una tabla de rendimientos, tenemos una tabla donde nosotros vamos a ver cuánto corresponde esa cuadrilla, la partida con cómo nosotros, cuál es el rendimiento que tiene esta cuadrilla también, ¿no? Va a ser importante, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? El rendimiento, ¿no? Entonces, nosotros debemos saber eso. Entonces, el tiempo va a ser el periodo necesario de trabajo activo para realizar una tarea. El MS Project usa por defecto la duración en días. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ya aquí el primer dato y el segundo dato vamos a operar y vamos a tener nuestro tiempo. Por ejemplo, en este caso el cimiento corrido puede ser, ¿no? O de algún otro tipo de tarea dentro de lo que es estructuras, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces si nosotros quisiéramos obtener
este tiempo, nosotros agarramos nuestra hoja de metrados, tenemos aquí nuestra hoja de metrados que hemos trabajado en nuestro curso de metrados y por ejemplo tenemos cimientos corridos, concreto en cimientos corridos y por ejemplo vamos a encontrar aquí que el total, ¿no? Obviamente su unidad de medida es metros cúbicos y el total por ejemplo es 57.35 metros cúbicos de cimiento corrido, ¿no? Bueno, eso ya lo teníamos determinado, ya lo conocemos, tenemos esta hoja de metrados. Ahora nos vamos a esta parte del, en este caso, el análisis de precio unitario, donde vamos a encontrar varios datos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el rendimiento. Tenemos el rendimiento aquí, aquí dice rendimiento y aquí marca 25, ¿no? ¿Qué significa eso? El rendimiento es 25 metros cúbicos por día, ¿no? Con respecto a qué, a la cuadrilla que nosotros tenemos. ¿Y cuál es nuestra cuadrilla? ¿Qué cuadrilla o nosotros tenemos que identificar qué tipo de mano de obra tenemos que va a desarrollar eso, ¿no? En un día va a desarrollar 25 metros cúbicos de concreto en cimiento corrido. Entonces tenemos que identificar aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos la cuadrilla que trabaja, que se utiliza para desarrollar este rendimiento? Nosotros tenemos aquí, en esta parte, vean, ¿no? La cuadrilla. Y tenemos, por ejemplo, operario, oficial, peón, operador o operador nada más, ¿no? En este caso de equipo liviano, ¿no? Tenemos aquí capataz 0.1, ¿no? Se utiliza un operario, ¿no? Vamos a requerir un operario, ¿no? 2 oficiales y 8 peones, ¿no? En este caso 2 operarios, ¿no? Uno que opera el equipo liviano, por ejemplo, ¿no? Entonces ya hemos determinado eso, ¿no? Y el rendimiento es lo que nos va a importar mucho. Luego para el análisis nos va a valer sí esta parte de la cuadrilla, ¿no? De la cuadrilla muy importante también. Pero estos dos datos son importantes. Entonces, si nosotros vamos a reemplazar el cálculo que tenemos aquí, esta fórmula, ¿no? Demasiado simple, entonces tenemos que 57.35 metros cúbicos por día, ¿no? Tenemos aquí sobre 25 metros cúbicos, ¿no? Vamos, aquí se va, en este caso metro cúbico, ¿no? 57.35 entre 25 es 2.294, ¿no? Se va a un metro cúbico y queda días, ¿no? Entonces el tiempo es igual a 2.294 días, ¿no? Entonces este va a ser el resultado que nosotros queremos, ¿no? La duración de esta tarea, ¿no? Entonces el concreto de cimiento corrido nosotros vamos a desarrollarlo, ¿no? Según nuestro rendimiento y según la cantidad que tenemos, ¿no? Para nosotros programar nos va a durar 2.294 días, ¿no? En una primera instancia, ¿no? Tenemos 2.24, es lo que queremos. ¿Cuántos días nos va a tomar? 2.29. Pero no netamente tenemos que hablar de 2.29, ¿no? Esto no está tan correcto que digamos, ¿no? Nosotros tenemos que redondear esto a un entero superior, o sea, a 3 días, ¿no? Entonces, para cerrar, nosotros decimos que 3 días nos va a llevar realizar nuestro concreto en cimientos de 57.35 metros cúbicos con la cuadrilla de 2 operarios, 2 oficiales y 8 peones, ¿no? Eso es nuestra respuesta final, lo que tenemos que saber comprender, ¿no? Poder nosotros definir eso, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una cuadrilla, ¿no? Y tenemos un rendimiento del cual veníamos hablando. Y otra cosa que tenemos que analizar también es, por ejemplo, nosotros siempre venimos trabajando y siempre venimos analizando, vamos a volver aquí, ¿no? En este análisis de precios unitarios, ¿no? Tenemos que saber comprender eso. Siempre este rendimiento que tenemos aquí va con respecto a una cuadrilla. Siempre en todo nosotros vamos a analizar con respecto a una cuadrilla. No hay dentro del S10, ¿no? Aunque podemos cambiarlo obviamente, ¿no? Siempre estamos analizando con respecto a una cuadrilla, ¿no? En todas las partidas, ¿no? El rendimiento de concreto, ¿no? De trazo y replanteo, nosotros aquí analizamos, este dato siempre se da con respecto a una cuadrilla que nosotros determinamos aquí, siempre 1, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nosotros decimos que vamos a rendir, o todo esta mano de obra va a realizar, ¿no? Estos 25 metros cúbicos por un día, en un día, ¿no? Eso estamos determinando. Pero si nosotros planteamos, por ejemplo, y si no utilizamos una cuadrilla, ¿no? Queremos que este tiempo se acorte, ¿no? Que no sea, por ejemplo, nosotros hemos determinado que nuestra tarea va a ser en 10 días, nos parece mucho tiempo y queremos que sea en menos, por ejemplo, podemos decir, bueno, vamos a utilizar no una cuadrilla, sino 2 cuadrillas, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que 2 cuadrillas
van a trabajar ya no 25, ¿no? 25 metros cúbicos, sino trabajarán cuántos 50 metros cúbicos por día, ¿no? 50 metros cúbicos por día van a trabajar ya 2 cuadrillas, ¿no? Entonces, ahora ya no va a ser 10 días, ¿no? Sino va a ser ¿cuánto? Será 5 días, la mitad, ¿no? Entonces ya podemos trabajar menos días, ¿no? Y así, ese análisis también tenemos que tenerlo en cuenta, porque nosotros eso podemos plantear en el MS Project, ¿no? Una tarea que tengamos, no sé, 15 días o 20 días, ¿no? Podemos tener alguno de esos, y se nos hace muy largo, ¿no? Muy extenso, y queremos plantearlo en menos, ¿no? En la tercera parte, sí, lo podemos plantear, pero tenemos que saber que en nuestros recursos nosotros vamos a considerar una cuadrilla, ya no una sola cuadrilla, ¿no? Sino 2 o incluso 3 cuadrillas, ¿no? Entonces, si seguimos analizando, por ejemplo, aquí, 3 cuadrillas van a desarrollar 75 metros cúbicos, ¿no? O incluso 4 cuadrillas en un día podrían desarrollar 100 metros cúbicos. Tenemos que llegar a saber analizar nosotros todo este tema con respecto a las cuadrillas y el rendimiento que se cumple, ¿no? Va a ser muy importante para nuestra programación. Vamos a ingresar este archivo. Ustedes tienen un archivo que pueden descargar en esta lección. Debajo de material de descarga ustedes pueden encontrar esto, ¿no? Que vamos a venir trabajando no en esta lección simplemente, sino en las demás lecciones, ¿no? Encuéntranlo así con el nombre de herramientas de programación. Pueden abrirlo incluso con algunas con Excel de anteriores versiones, ¿no? Con anteriores versiones, por ejemplo, herramientas de programación. Nosotros vamos a trabajar no solamente aquí, primero la hoja 1, aquí vean en esta parte izquierda inferior, tenemos la hoja 1, pero también existe la hoja 2, la hoja 3, la hoja 5, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, bueno, entonces tengan presente que este archivo nos va a servir para trabajar las demás lecciones, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Entonces tenemos aquí la hoja 1 y tenemos aquí los tiempos, ¿no? Acá tenemos la fórmula. Y por ejemplo, nosotros habíamos dicho, vamos a trabajar, por ejemplo, este pequeño ejemplo, ¿no? Tenemos excavación, bueno, la parte de estructuras, ¿no? Tenemos aquí todas las partidas y los títulos correspondientes y vamos a trabajar, ¿no? Tiene una unidad de medida diferente, ¿no? Lo hay que hacer un poco de manera tradicional, se puede decir, ¿no? Para hallar nosotros el tiempo. Luego hay que ver que incluso el S10 nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Ahora en esta misma lección vamos a ver. Pero vamos analizando ahí, ¿no? Nosotros tenemos lo que es el metrado, ¿no? ¿Y dónde encontramos el metrado? Ustedes, o bueno, en las clases anteriores o en los cursos anteriores, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos venido trabajando, o nosotros podemos encontrar una hoja de metrados, en este caso, lo que es el metrado, ¿no? Tenemos nuestro metrado correspondiente a, bueno, en este caso, estructuras o a arquitectura, ¿no? Por ejemplo, acá encontramos movimiento de tierras, excavaciones, y tenemos este dato, ¿no? Aquí tenemos la cantidad en metros cúbicos, por ejemplo, de excavación, tenemos relleno, tenemos concreto, solado, ¿no? Y este dato nosotros lo podemos obtener, ¿no? Fácil, simple, lo podemos llevar para poder operar, ¿no? Si ustedes quisieran operar otro tipo de archivo, por ejemplo, otro tipo de trabajo, ¿no? Simplemente trasladen esta parte, ¿no? Tenemos en zapatas, metros cúbicos y dependiendo de la unidad de medida que tengamos, ¿no? Unidad de medida correspondiente, ¿no? Tenemos columnas y todo eso. Luego tenemos también un análisis de precio unitario donde hemos venido trabajando, ¿no? Que les decía, dentro del análisis de precios unitarios, en cualquier tipo de partida que sea analizado, no tenemos aquí el rendimiento, ¿no? Rendimiento aquí, tenemos el rendimiento, ¿no? 80 metros cuadrados por día, ¿no? Aquí está la unidad, metros cuadrados por día, ¿no? Por ejemplo, en concreto, en cimientos, tenemos 25 metros cúbicos por día, ¿no? Aquí está la parte. Y la cuadrilla, aquí nosotros podemos identificar, acá tenemos, por ejemplo, capataz, operario oficial, operador, por ejemplo, tenemos aquí. Y tenemos aquí la cuadrilla, la cantidad, ¿no? Si son 2 oficiales, si son 8 peones, si es un operario, ¿no? Tenemos aquí capataz, operario, también aquí, por ejemplo, en concreto, en encofrado igual, ¿no? Podemos definir, marcar el rendimiento y poder trasladarlo, ¿no? Para lo cual en nuestro trabajo ya tenemos aquí la excavación, no tenemos, vamos a desarrollar esto, tenemos la parte de estructuras, tenemos la excavación, aquí vamos a rellenar lo que es nuestro metrado, nuestro rendimiento y vamos a hallar nuestro tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, comenzamos, ¿no?
En excavación manual de zanjas, esto es un ejemplo, ¿no? Tenemos aquí, nosotros le vamos a dar los datos, no se preocupen, tenemos metrado, o ustedes pueden actualizar o poner algún dato de algún trabajo correspondiente, simplemente trasladando, ¿no? Para poder realizar nuestro tiempo. Entonces tenemos el metrado, que en este caso es 60.49, estamos hablando de metros cúbicos, ¿no? Y tenemos el rendimiento, ¿no? El rendimiento es 4, dice, ¿no? El rendimiento es 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Metrado, que es lo que nos dice aquí la fórmula, sobre rendimiento, que es igual a 15.123, ¿no? 123. Este va a ser el tiempo, ¿no? Nos está diciendo 15 días, punto 12.3, ¿no? Entonces nosotros tenemos que redondear este tiempo sencillo, ¿no? Acá tiene una fórmula que sería igual D21, que es esta celda, ¿no? Esta celda 60.49 sobre, ¿no? Una simple operación que podemos nosotros digitar, incluso está ahí, ustedes pueden copiarla simplemente esta operación, sobre E21, que es 4, ¿no? Que es 4 aquí, E21, la celda E21, ¿no? Entonces, Enter, y tenemos 15.123, ¿no? Les decía que este número tiene que ser en un número entero superior en todo caso aquí, ¿no? Entero superior, no para abajo, no 15, sino para arriba, ¿no? 16 en este caso, ¿no? Fácil. Nosotros lo podemos hacer, pero si queremos tener en este caso, si queremos desarrollarlo mediante una fórmula, fácil, ¿no? Igual redondear, punto más, ¿no? Y F21, o sea, esta celda, F21, punto y coma 0. Con eso redondeamos un valor arriba, ¿no? Redondeamos en este caso, ¿no? Entonces, esta fórmula también la tienen ahí, si es que quieren utilizarla, redondear punto más, ¿no? Y entre paréntesis F21, que sería esta celda, F21, punto y coma 0, así se redondea, ¿no? Eso es una operación simple, básica de redondeo en Excel, ¿no? Entonces Enter y nos va a redondear a 16 días. Con esto nosotros vamos a empezar a trabajar, ¿no? Entonces para excavación manual de zanjas nosotros vamos a saber que la duración cuando vayamos a trabajar en el MS Project es de 16 días, ¿no? Sencillo, simple. Luego vamos a ver aquí esto de las cuadrillas, ¿no? 16 días, ¿no? Y así, podemos nosotros hallar, por ejemplo, acá tenemos relleno de compactación, le podemos poner algún número que a nosotros nos interese, pero si no, acá abajo tenemos, por ejemplo, los datos, ¿ya? Nosotros le vamos a dar estos datos. Aquí, por ejemplo, tienen en este caso, los metros cuadrados, los kilogramos, ¿no? El metrado correspondiente. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Simplemente control C, control V para llevar aquí, ¿no? Tenemos entonces el metrado, ¿no? Y también podemos trasladar lo que es el rendimiento, ¿no? El rendimiento ya saben que lo pueden trasladar desde el análisis de precios unitarios que puedan tener, ¿no? De cualquier trabajo, ¿no? En este caso acá también tenemos los rendimientos y simplemente vamos a copiar, ¿no? Control C y llevamos aquí, ¿no? Control V. Listo. Entonces de todas estas partidas, ¿no? De sobrecimientos, zapatas, vigas, losas, escaleras, tenemos, ¿no? Lo que es el metrado y el rendimiento. Ahora vamos a hallar el tiempo, ¿no? Les decía aquí, vamos a poco aquí ver, ¿no? Si tenemos aquí la fórmula, ¿no? Aunque la fórmula es fácil, ya han visto, ¿no? Simplemente lo trasladamos, control C, aquí le podemos trasladar, ¿no? Control C, nos ubicamos en esta celda, control V y se va a poder, en este caso, operar, ¿no? 47, si hacemos doble clic, vean, 47 sobre E23, ¿no? O D23 sobre E23, ¿no? Que es 47.52 entre 40, ¿no? Una simple división, Enter, sería 1.188, ¿no? Hemos dicho que tenemos que esto nosotros tenemos que redondear y como ya está aplicado aquí la fórmula de redondeo, ya está copiado aquí también, ¿no? Está aquí copiado, simplemente va a ser 2 días, ¿no? Entonces nuestro relleno y compactación con material, la duración, el tiempo que nosotros vamos a trabajar es de 2 días, ¿no? Con su cuadrilla correspondiente que tenemos en el análisis de precio unitario. Para eso ya hemos trabajado ya el presupuesto, ¿no? O hemos hecho el análisis de precios unitarios, ¿no? Y ahora estamos programando. Entonces, igual aquí, ¿no? Acarreo, aquí copiamos control C, bueno, la fórmula, ¿no? Copiamos la fórmula, la división en este caso, ¿no? Una simple división, ¿no? 23.92 sobre 7, ¿no?
va a darnos 3.41 y redondeando son 4 días, ¿no? Igual aquí copiamos la fórmula, ¿no? Podemos seguir copiando aquí la fórmula y seguimos copiando la sencilla fórmula, ¿no? Dividiendo el metrado sobre el rendimiento, ¿no? Acá nos da un día, por ejemplo, el solado, el concreto en cimiento nos da 2 días, ¿no? Según nuestro metrado que tenemos y el rendimiento que estemos planteando, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Entonces, sigamos copiando en este caso, nuestra fórmula para determinar, por ejemplo, control V nomás a esta fórmula, ¿no? A esta celdita le hacemos control C y aquí le planteamos control V, ¿no? Control V, viendo cada una de nuestras partidas, cómo se va desarrollando. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es hasta escaleras tenemos aquí, ¿no? Entonces, tenemos concreto, encofrado y acero, ¿no? Y por ejemplo hemos determinado que el concreto vamos a desarrollarlo en un día, ¿no? Acá estamos redondeando esta parte, tenemos el encofrado en 6 días y el acero, por ejemplo, que se va a desarrollar en 2 días. Entonces nosotros hemos determinado el tiempo de cada uno de nuestras partidas, de nuestras tareas que se va a conocer ahora en el project, ¿no? Tareas o partidas va a ser igual, ¿no? Bueno, entonces ya hemos definido, ¿no? Eso va a ser un primer punto para comenzar a nosotros poder programar, ¿no? La duración nos va a pedir, ¿no? En nuestro diagrama que nosotros vamos a venir a desarrollar, ¿no? La duración va a ser muy importante y así se ha definido, ¿no? Así de sencillo se ha definido. Bueno, lo otro que nosotros tenemos que ver también, por ejemplo, les decía eso, ¿no? Veíamos, nosotros vamos a trabajar con una cuadrilla. Siempre trabajamos con una cuadrilla. Esto, por ejemplo, es con respecto a una cuadrilla, entienden esa parte, ¿no? Entonces, el rendimiento que nosotros hemos venido trabajando es con respecto a una cuadrilla, ¿no? Entonces, una cuadrilla lo va a desarrollar, eso entendámoslo, por favor. Bueno, eso tenemos que entenderlo, por favor. Entonces, una cuadrilla que tenemos, que nosotros, bueno, hemos visto aquí la cuadrilla, ¿no? Que tenemos aquí, si es un operario, un oficial, ¿no? Eso también tenemos que determinarlo. Esa cuadrilla, ¿no? Porque todas las partidas son diferentes, la cuadrilla, esa cuadrilla va a trabajar o sea, una cuadrilla va a realizar en 16 días nuestra excavación de manual de zanjas, ¿no? Con respecto a nuestro metrado que tenemos y el rendimiento que le hemos planteado, ¿no? Entonces, esa cuadrilla va a desarrollar en 2 días, ¿no? La cuadrilla que tenemos en relleno y compactación, en 2 días va a desarrollar ese relleno y compactación de 47.52 metros cúbicos, ¿no? Una cuadrilla. Todos estamos hablando aquí. Este resultado es con respecto a una cuadrilla, ¿no? Entonces vamos a copiar aquí, ¿no? Tenemos aquí, vamos a copiar esta parte. Ustedes también lo tienen aquí. Entonces, acá tenemos, ¿no? Bueno, entonces vamos a analizar un poco más esto, ¿no? Habíamos dicho que estos datos, que son los mismos que están aquí, ¿no? Es con respecto a una cuadrilla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, digo que voy a utilizar 2 cuadrillas para que esta cantidad de días no sea muy extenso, ¿no? Entonces, si utilizo una cuadrilla es 16 y por simple matemática, si utilizo 2 cuadrillas, obviamente, va a ser en 8 días, ¿no? Se va a desarrollar en 8 días, ¿no? Obviamente que todo esto en el papel, ¿no? Ustedes saben que todo lo que planteamos es de acuerdo a lo que nosotros conocemos, de acuerdo al reglamento que nosotros tenemos, a las operaciones que le podemos dar sobre el papel. Bueno, lo que planteamos netamente es cómo nosotros o cómo se debería llevar, ¿no? Obviamente van a ocurrir siempre algunos inconvenientes, van a afectar algunos factores, ¿no? Pero el análisis que nosotros desarrollamos es el que se debe de dar, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, 16 días con esta cuadrilla y con 2 cuadrillas sería 8 días, ¿no? Si queremos hacer que el tiempo sea más corto incluso de esta tarea o de esta partida, podemos decir que, por ejemplo, con 3 cuadrillas vamos a hacerlo en 4 días, ¿no? En 4 días. O incluso, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Dependiendo, no siempre sucede así. No hay que ver las formas, este proceso constructivo, cómo se va llevando. Debemos saber, debemos conocer. Incluso nosotros podemos plantear 4 cuadrillas, ¿no? Y entonces toda esta tarea se desarrollaría en solo 2 días, ¿no?
Obvio que hay que ver algunas condiciones, ¿no? Tal vez no se van a dar para que trabaje 4 cuadrillas, pero por ejemplo, ¿no? Debería ser así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos con 2 cuadrillas 8 días, con 3 cuadrillas 4 días, ¿no? Entonces, vamos a ver que ese tiempo que nosotros hemos planteado, ¿no? En nuestro diagrama que vamos a utilizar en nuestra programación va a ser más corto. Nuestros recursos van a ser más, pero nuestro tiempo va a cortarse, ¿no? Entonces debemos saber reconocer. En el MS Project un poco vamos a ver más con respecto a eso, ¿no? Se va en el diagrama Gantt que nosotros proponemos, un poco vamos a comprender mejor esa parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta cuadrilla, pero nosotros nuevamente volviendo, ¿no? A toda esta parte, en esa primera cuadrilla, ¿cuánto es el recurso de trabajo que nosotros vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? No es necesario saberlo de memoria, pero por ejemplo en excavación de zanjas nosotros vamos a nuestro análisis de precios unitarios y buscamos lo que es excavación de zanjas, por ejemplo, ¿no? Y ahí vamos a tener nuestra cuadrilla, ¿no? Decimos que, bueno, capataz y peón, ¿no? Excavación de zanjas tenemos 1, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Y su rendimiento es 4 metros cuadrados por día. Por ejemplo, tenemos aquí un peón, ¿no? Y 0.1 capataz. Bueno, entonces en esta cuadrilla nosotros utilizaremos en una sola cuadrilla, en esto el recurso que utilizaremos, el recurso de trabajo, va a ser un peón, ¿no? Va a ser un peón. Pero si serían dos cuadrillas, utilizaríamos 2 peones y así, ¿no? Relativamente, sucesivamente, ¿no? Bueno, por ejemplo, entonces sigamos viendo, por ejemplo, aquí tenemos concreto en zapatas o solado, por ejemplo, tenemos solado aquí. Bueno, vamos a poner algo que esté más ya, encofrado y desencofrado en sobrecimiento. Tenemos 4 días, ¿no? Entonces, con una cuadrilla se va a desarrollar en 4 días, pero yo quiero desarrollarlo con 2 cuadrillas, entonces fácil, se va a desarrollar en 2 días este trabajo, ¿no? Pero el recurso de trabajo, ¿cuánto va a ser, no? Si yo lo voy a desarrollar con 2 cuadrillas, ¿cuál va a ser mi recurso de trabajo, no? Entonces yo pongo aquí 2 cuadrillas y eso reconozcamos, ¿no? Con 2 cuadrillas, ¿cuánto es? ¿Cuánto es con 2 cuadrillas? Entonces fácil, ¿no? Vamos a, en este caso solado, tenemos aquí solado, ¿no? Y van a ser 2 operarios, dice una cuadrilla, esto se refiere a una cuadrilla, 2 operarios, ¿no? Aquí con un operador más serán 3 operarios, ¿no? 3 operarios, un oficial y 6 peones, ¿no? Entonces, con 2 cuadrillas será el doble, ¿no? Serán 6 operarios, 2 oficiales y 12 peones, ¿no? Eso tenemos que nosotros aquí reconocer, por ejemplo, para hacer ese trabajo práctico, ¿no? Aquí vamos al otro archivo y aquí colocamos, ¿no? Vamos a ser 6 operarios, por ejemplo, 6 operarios, 2 oficiales, ¿no? 2 oficiales aquí, 2 oficiales y así, ¿no? Los peones también acá en total van a ser, por ejemplo, 12 peones 2 y 12 peones, ¿no? Por ejemplo, eso vamos a utilizar nosotros. Aquí, por ejemplo, 12 peones. Entonces nos sirve bastante este espacio o este archivo donde nosotros venimos trabajando. Si bien es cierto tenemos una forma tradicional de trabajarlo, pero nos ayuda a reconocer, ¿no? Cuando nosotros vamos a programar, ¿qué recursos vamos a utilizar, ¿no? No nos confundamos, nosotros hablamos siempre de una cuadrilla y si queremos hacerlo en menor tiempo vamos a utilizar, o sea, se va a desarrollar en menos tiempo, pero hay que utilizar mayor recurso de trabajo, ¿no? Mayor recurso de trabajo, ¿no? ¿Cómo utilizamos, cómo vamos a obtener el metrado y el rendimiento? También vamos a trabajarlo aquí, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de, en este caso, cómo trabajamos en el S10, cómo nos da el S10 estos datos también. Vamos a desarrollar. Vamos a ingresar entonces al S10. Vamos a ingresar al programa del S10. Entonces ingresamos. Nosotros ahí, por ejemplo, vamos a ponernos aquí hoja del presupuesto. Vamos a ver, aquí tenemos algunos archivos. Podemos ver algunos de estos archivos. Cualquiera que tengamos o que hayamos trabajado en algún curso anterior, en el curso de S10, también lo podemos utilizar, ¿no? Pero si no tienen, también pueden utilizar, por ejemplo, un archivo que tenga el S10, por ejemplo, no sé, aquí tenemos vivienda unifamiliar,
vamos a ver este de arquitectura. Entonces nosotros habíamos trabajado en nuestro programa del S10 netamente lo que son hoja del presupuesto, diseño del presupuesto, y debajo de aquí de presupuestos, en estas pestañas que tenemos aquí en el lado izquierdo, ¿no? Teníamos gastos generales, que también lo trabajamos, fórmula polinómica y precios, ¿no? Aquí también tenemos precios. Si seguimos bajando, nosotros vamos a encontrar aquí lo que es tiempos para programación. Entonces cuando nosotros vamos a ingresar ahí tiempos de programación, para lo cual primero vamos a seleccionar, como les decía, algún archivo que tengamos, ¿no? Por ejemplo, vivienda unifamiliar, aquí arquitectura, y por ejemplo le hacemos clic aquí en tiempos para programación, vamos a hacerle clic y vamos a ver aquí, ¿no? Tenemos en este espacio, parece que no ha cambiado, pero sí, un poquito vamos a ver para aquí y vamos a navegar para este lado, ¿no? Acá tenemos los títulos y las partidas, y en este lado vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener aquí unidad, vean que ha cambiado esta parte, ¿no? De estas columnas, metrado, y aquí tenemos rendimiento, ¿no? Rendimiento, como veníamos trabajando en nuestro Excel, ¿no? Tenemos metrado, rendimiento, esos datos, ¿no? Y tenemos aquí tiempo unitario, ¿no? Tiempo unitario que nosotros veníamos hallando, que hemos hallado, ¿no? Acá en el S10 lo conocen como tiempo unitario, y aquí nos da la fórmula, ¿no? El tiempo unitario va a ser igual a metrado sobre rendimiento, y lo cual les da estas cifras, ¿no? Obviamente estas cifras no están redondeadas, veníamos explicando que deben tener, ¿no? O debe estar redondeado a un entero mayor en este caso, ¿no? Y vean, ¿no? Que el S10 fácilmente nos ha dado este tiempo, ¿no? Lo conoce como tiempo unitario, que es la duración que nosotros vamos a colocar en el MS Project, ¿no? Ya lo tenemos aquí así de sencillo, así fácil, ¿no? Tenemos aquí nuestro tiempo unitario. Y vean también que aquí hay una parte que dice factor de multiplicidad, ¿no? Factor de multiplicidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa en este caso una cuadrilla, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en el S10, ahorita lo vamos a ver, siempre trabajamos con esto, ¿no? ¿Y dónde lo encontramos? Nosotros lo podemos cambiar, sí, lo podemos cambiar, ¿no? Como veníamos trabajando en el Excel, ¿no? Nos referíamos a una cuadrilla, ¿no? El rendimiento siempre que nosotros vamos a proponer es respecto a una cuadrilla, pero si nosotros queremos que este tiempo sea menor, ¿no? Nosotros tenemos que aumentar nuestra cuadrilla, ¿no? Y es así que vamos a hablar de 2 cuadrillas, incluso de 3 cuadrillas, ¿no? Dependiendo la forma que nosotros queremos dar. Entonces aquí tenemos tiempo unitario que tiene en esta cifra, ¿no? Que no está redondeada, ¿no? Lo cual nos debe, por ejemplo acá vemos, ¿no? Si es 1.03, en realidad deberíamos nosotros utilizar 2 días, ¿no? Es mejor eso, ¿no? Es mejor que tengamos en este tiempo más holgura en el tiempo, ¿no? Tenemos 24.17, que es 290 sobre 12, y es 24.17, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, también lo que es 43 entre 2. Bueno, en realidad ese es el primer resultado que tenemos, ¿no? Según la fórmula, y aquí está el correcto, ¿no? El que vamos a utilizar nosotros, aunque está un poco alejado aquí, ¿no? Tenemos aquí 2, en todo caso vamos a trabajarlo ahí, lo vamos a mover. Tenemos aquí, por ejemplo, 2, tenemos 2 en este caso, en que vendría a ser en esta partida de, vamos a ver aquí, forjado, dice aquí, ¿no? Ladrillo pastelero, puerta contraplacada, o lo que nosotros normalmente conocemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos muro de ladrillo, tarrajeo, en todas las partidas correspondientes, ¿no? Se ha redondeado como nosotros veníamos redondeando. Obviamente aquí no vamos a ver en todo caso cómo se va a desarrollar, o no tenemos que nosotros operar todo esto. De esta manera sencilla nosotros vamos a obtener nuestra duración, nuestro tiempo unitario, ¿no? Nuestra duración aquí. Bueno, les decía que, por ejemplo, si nosotros queremos ver, ¿no? Acá la cuadrilla, respecto a la cuadrilla podemos decir que son 2 o 3. Nosotros también cuando trabajamos vamos a subir aquí y vamos a ver aquí en hoja del presupuesto, tenemos aquí el mismo, vamos a ver muros, ¿no? Tenemos aquí muros. Si nosotros ingresamos aquí a hoja del presupuesto, vamos a hacer clic aquí en hoja del presupuesto, este lado izquierdo, y vamos a ver aquí esta partida, ¿no? Tenemos en albañilería, tenemos muro de ladrillo, ¿no? Entonces tenemos un metrado, hemos venido trabajando todo lo que es, en este caso, análisis de precios unitarios, y aquí en este espacio tenemos rendimiento aquí,
¿no? En este espacio tenemos rendimiento que nos dice 5. Si vemos este otro de aquí, muro de ladrillo de amarre, ¿no? De canto, vamos a ver que aquí tenemos el rendimiento 9.10, ¿no? Entonces va cambiando, ¿no? El rendimiento aquí va cambiando, que eso es lo que nos importa para nosotros entender un poco de las cuadrillas, ¿no? Tarrajeo y todo eso. Entonces, por ejemplo, nos ubicamos en cualquiera de estas partidas y si hacemos clic aquí en rendimiento, vamos a hacer un clic, aquí hay una, en este cuadrito, ¿no? Ahí hay una persona, rendimiento, una figura de una persona. Entonces ahí en rendimiento hacemos clic, va a aparecer esta ventana donde, por ejemplo, vamos a ver aquí, y aquí dice cuadrilla, ¿no? En esta parte central, ¿no? Acá dice cuadrillas, ¿no? Tenemos un metrado, ¿no? Y el rendimiento nos va a decir que es 9.10 metros cuadrados, ¿no? La cuadrilla va a trabajar eso, ¿no? 9.10 metros cuadrados, ¿no? Entonces siempre la cuadrilla hay que hablar de 1, vean aquí, 1, ¿no? Si vamos a otra partida, también por ejemplo esta partida de tarrajeo, ¿no? Tenemos aquí un rendimiento, y si vamos acá a cuadrilla, nuevamente hacemos clic aquí este botón, hablamos de una cuadrilla, 1, ¿no? Siempre trabajamos con 1, eso siempre hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Por ejemplo, hablamos acá de piso, ¿no? Vamos aquí a este botón, y aquí cuadrilla siempre tenemos 1. Ahora nosotros podemos cambiar eso, no podemos hablar de 2 cuadrillas, aquí hay un botón, ¿no? De una flechita, y si subimos, o podemos cambiar nosotros, podemos decir 2 cuadrillas, ¿no? Entonces ahí va a cambiar, miren que los datos van a cambiar, obviamente el metrado va a ser igual, ¿no? El rendimiento aquí va a ser 8, pero si nosotros ponemos aquí 2 cuadrillas, vamos a subir 2 cuadrillas, el rendimiento va a ser 32 y la duración 4, ¿no? Cuando tenemos 1, la duración es 15 días, ¿no? 15, ¿no? Y el rendimiento es 8 metros cuadrados, ¿no? Y la duración 15 días. Con 1 y con 2 va a cambiar totalmente, vean ese cambio, ¿no? Rendimiento 32 y la duración 4, ¿no? Lo que veníamos trabajando, ¿no? Lo que veníamos trabajando. Entonces el S10 también nos va a dar todas esas luces, toda esa información con respecto a lo que son las cuadrillas y el rendimiento, en este caso del trabajo que se va a dar para la programación, ¿no? Entonces ustedes también revisen, pueden tener algún archivo, ¿no? O donde van a trabajar. Por ejemplo, aquí vamos a tener, aquí tenemos estructuras, ¿no? Excavación, que hemos venido trabajando, por ejemplo, en una práctica anterior. Tenemos, vamos a ingresar netamente, ¿no? A los tiempos de programación, y tenemos aquí el tiempo y la duración nos va a dar, ¿no? Entonces sabemos que podemos ir a vista preliminar, ¿no? Vamos a dar estos márgenes, vamos a aceptar, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Un PDF, una hoja, ¿no? Nosotros vamos a exportar en PDF. Aquí tenemos, vamos a poner 200, y aquí tenemos nuestro resultado, nuestra hoja, ¿no? Que queremos. Tenemos los tiempos de duración, el metrado, el rendimiento y todo esto. Si también deseamos esto y después poder trabajarlo en el MS Project, no queremos este reporte, podemos tenerlo del S10, ¿no? La duración simple, ¿no? En 3 simples clic tenemos este documento, ¿no? Con la duración que deseamos, ¿no? Ahora nosotros podemos exportarlo, ¿no? Para poder exportar el informe, lo podemos hacer en PDF, ¿no? Si queremos, hacemos en PDF, ¿no? Exportemos, ¿no? Exportemos en PDF, ¿no? Por ejemplo, podemos hacerlo incluso en Word, ¿no? En Word o en Excel lo podemos exportar, ¿no? En Excel, por ejemplo, tenemos para exportar, OK, ¿no? Ponemos OK y vamos a exportarlo, por ejemplo, a nuestro escritorio. Vamos a poner aquí, tenemos, no sé, práctica 1, por ejemplo, práctica 1, y ahí vamos a guardar, ¿no? Ya lo tenemos en guardado, o también lo podemos exportar en nuestro PDF, ¿no? Tenemos en un PDF también aquí, OK, vamos a poner en el escritorio, y por ejemplo hay que poner práctica 1 o tiempos de programación, ¿no? Práctica 2, por ejemplo, no sé, guardar, ¿no? Tenemos ahí en PDF, después lo podemos abrir y poder trabajar, ¿no? Vamos a cerrar aquí, tenemos eso. Bueno, entonces vamos a abrir nuestros archivos, ingresamos aquí, por ejemplo, el PDF que tenemos. Entonces tenemos este reporte, ¿no? Interesante, importante para nosotros tener, o para programar, ¿no? Tenemos aquí el metrado, el rendimiento, todo especificado, ¿no? El tiempo unitario, factor de multiplicidad, nuestras cuadrillas, ¿no?
depende de nuestras cuadrillas. Tenemos la duración, ¿no? Números enteros, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces de aquí lo podemos editar, podemos hacer alguna edición, al igual que tenemos aquí en el Excel, ¿no? Si abrimos también nuestro archivo de Excel que hemos nosotros exportado, ¿no? Ahí podemos editar alguna forma, le podemos dar, ¿no? Alguna presentación tal vez para poder imprimirlo y que se vea como nosotros requerimos, ¿no? Tenemos aquí, tal vez podemos acá agrandar un poco, ¿no? Y aquí podemos editar, ¿no? Podemos cambiar alguna información. Bueno, entonces nosotros desde aquí podríamos trasladar a nuestro project, por ejemplo, ¿no? Hacemos un control C y podríamos, no sé, trasladar, por ejemplo, los nombres de las tareas, llevarle al project, por ejemplo, para poder trabajar, ¿no? Luego eso hay que verlo, pero podemos hacer el simple paso de control C y control V, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces trabajen esta opción también que tienen con el S10, ¿no? Trasladen, exporten estos documentos, desarrollen, calculen el tiempo unitario que tenemos también en el Excel que hemos venido trabajando, y nos vemos en la siguiente lección.